Bienvenidos una vez más a la Fragua del Conejo, donde se forjan las historias. Mi nombre es Sanis y hoy tenemos un stream muy especial. Tenemos un invitado que, la verdad, es un invitado de lujo. ¿Qué digo de lujo? De lujazo. Lo sigo desde hace muchísimos años, porque él hace de todo, hizo de todo en internet. Tiene podcast, tiene series, miniseries, películas, eh, cortometrajes, mediometrajes, largometrajes. La verdad que ha hecho de todo. Y muy relacionado con el rol desde un lugar lateral. Lo cual te hace sentir raro porque vos decís, che, esta persona habla de rol todo el tiempo. ¿Cómo es que no jugó rol? No sé qué tienen, cuál es la forma de hablar del rolero que hace que te des cuenta. Y nuestro invitado es una de esas personas. Este jugó rol. Y sin embargo, tengo entendido que no empezó a jugar hace tanto. Ahora sí. Sin más preámbulos, sin más vueltas, vamos a presentar a Casper Uncal. ¿Cómo estás, Casper? Te agarramos, Hola, te ¿cómo agarramos con las va? manos en la masa. Sí, literal, casi que literalmente, porque me fui a preparar una pequeña picada, porque ya te aviso a vos y al resto de la gente que está acá en tu canal, que estoy recientemente vacunado y eso, bueno, me ha bajado un poco la presión, ese tipo de cosas. Dije, me voy a preparar una picadita para tener a mano así un quesito o algo saladito para levantar. Dale, perfecto. Bueno, una cosa que tenemos en común, Casper y yo, que quiero notar porque me parece anecdótico, es que somos de esas personas que nuestros apodos sobrevivieron por sobre nuestros nombres. Sí, sí, es verdad, es verdad. Hay que hacer un club al respecto. Que la verdad que somos pocos, porque además hay un consenso prácticamente generalizado. No, no recuerdo Sí, si sí. alguna vez en redes pronunciaste tu nombre real. Sí, 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 mucha gente sabe que en realidad me llamo Carlos, pero nadie lo pone en práctica. Yo creo que el límite siempre es la familia. Hmm. ¿A vos cómo te dices tu familia? Claro, mi familia me dice Germán, pero ¿Tus Germán es un... padres o...? ¿Cómo? Pero quise decir, ¿alguien en tu familia te dice Danis? No, Sanis no, nadie. Saben, saben, porque he escuchado a mi hermano riéndose entre dientes de que me dicen Sanis. Mm, pero en general, después fuera de mi familia, excepto quizás en el trabajo, en todos lados me dicen Sanis. Claro. Bueno, pero sos joven, ya va a llegar un momento en el que algún tío, alguna prima, ya te va a empezar a decir así, y ahí no hay vuelta atrás. No, 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 espero que sí, espero que sí. Bueno, más allá de eso, quería empezar hablando con una de las cosas más roleras, creo yo, de las cosas que hiciste en redes, que es policompañeros motorizados. Mirá qué lindo. Sí, gran inicio en el mundo de las series web, porque fue la primera serie web que hice, en la que participé, quiero decir, ¿no? Ahí creo que el otro día estuvimos viéndolo, el otro día fue hace meses, ¿no? Y no ha envejecido, ¿eh? Creo que todavía se mantiene muy bien el producto ese. Recomiendo seguirlo viendo. Y, y digo que tiene que ver con rol, no porque hable de rol específicamente, pero sino la forma en la que está narrada podría tranquilamente ser una mesa de rol. A ver, esto nunca lo había escuchado. ¿Cómo sería? Bueno, a ver, son dos personajes que, o sea, son dos personas que están sentados en un lugar estático. En este caso es un auto de policía donde va y en el que van narrando todo lo que pasó alrededor de ellos, pero vos nunca ves lo que está pasando excepto por la voz de los personajes, que es un poco
la misma secuencia que cuando jugás rol. Ahí va, ahí va. Ahora entiendo, sí, le da mucha importancia a lo que no se ve, sí es cierto. Mm. De hecho, Estaba pensando. la mayoría de las cosas importantes pasan fuera de cámara y vos ves a los personajes actuando sobre las consecuencias, pero no sobre los eventos en sí. No, mira, nunca se me hubiese ocurrido hacer un cruce entre la serie web esa y el mundo del rol. Pero bueno, salvo que hay un momento específico donde mencionan un juego de rol. Sí. Creo que es en el último capítulo de la segunda temporada. Cuando se dice, voy a llegar, creo que el personaje de Jorge dice, voy a llegar tarde a mi partida de calabazas y ratones. Ah, Y me pareció no, muy gracioso. Pero es lo único que recuerdo así como referencia directa. no, pero, o sea, quizás es por mi afán de verle rol a todo, ¿no? Tipo como el meme Claramente. de Leonardo DiCaprio diciendo, ¡ah! Y señalando la tele. Quizás es eso también, Mm. pero a mí me pareció algo muy rolero. Y otro producto rolero en el que participaste, tengo entendido que participaste en algún capítulo, en uno o dos por lo menos, es Frecuencia Kirlian. Claro, eso sí tiene un gran universo de ficción que podía rolearse. Sí, creo que es en el primero y en el último que estoy. Porque en el primero seguro, pero mi personaje vuelve a aparecer. Si no es en el último, es en el anteúltimo, algo así. Entonces, se podría decir que se podía rolear ahí, primero porque tiene muchos personajes muy interesantes y un universo de ficción muy complejo, en el buen sentido. Entonces, ahí se te puede aparecer cualquier bicho en ese pueblo. Tiene esa cosa muy Lovecraftiana, Sí, ¿no? y todos sabemos que hay muy buenos juegos de rol de Lovecraft. Y además tiene esta cuestión de lo mismo que decía de Policompañeros, ¿no? De que la acción pasa a través de lo que te cuentan los personajes, pero vos tampoco ves la acción directamente. Mm, Para ujú. poner en contexto a los que no hayan visto Frecuencia Kirlian, en Frecuencia Kirlian se escucha una radio, esta Frecuencia Kirlian propiamente dicha, donde el locutor de la radio va narrando diferentes sucesos que van pasando en la ciudad y entonces hablan de monstruos, hablan de mitos locales, Mm, etcétera, etcétera. Y por eso el paralelismo con la llamada de Tulu o con el universo mm. Lovecraft, ¿no? Hay una mitología, Y al muy mismo bien dicho. tiempo con el rol. Sí, completamente de acuerdo. Acá la gente del chat está muy, muy participativa, te digo. Pregunta para el invitado, ¿cuál es el mundo de rol más loco que jugó? Yo creo que la mayor parte del tiempo siempre juego dentro del mismo mundo. O sea, mi desvirgación fue en un Dungeons and Dragons típico que fui una vez a jugar con unos amigos. No había nada raro ahí. Goblins y Minotauro, nada del otro mundo. Este, una vez jugué a ¿cómo era de que es un mundo que es todo de noche, pero que es contemporáneo? ¿Cómo se llama? Un mundo... Siete velas, Ok, ok. o 12 velas, o 15 velas, no me Sí, sí, acuerdo. sí. Tengo el juego ese juego de rol lo tengo escuchado, pero no lo he jugado. Así que no Mm, sabría decir. Tan raro, pero el universo de ficción que desarrollamos en el podcast, te lo transmito así nomás, es el que sigo utilizando. Uno que tenga que ver con una versión distorsionada de la historia de la conquista española en América. Esta idea de cómo sería un siglo XVI en un cono sur americano, donde se vienen todas las otras culturas para acá. Es decir, ¿qué pasa si cuando se descubre América, o se conquista, mejor dicho, se empiezan a venir todos los emigrados de todas las culturas? Entonces vos de pronto podés tener tranquilamente unos emisarios japoneses con sus samuráis. En la época, digo, en que se empezó a cerrar la frontera del mundo, o sea, las fronteras del mundo. Donde vos decís, ya para esa época más o menos todos sabíamos cuáles eran los confines del mundo. Entonces me parece re interesante esto, de pronto decir, ya fue, me aburrí de Turquía, me voy a ese otro continente. O decir,
Todavía hay megafauna patagónica dando vuelta porque no se ha terminado todavía de extinguir los mastodontes, ponele. Entonces, ese tipo de universos posibles, pero a la vez completamente fantasiosos, me atraen muchísimo. Es decir, ¿qué pasa si de pronto se conocen entre sí todas las pseudociencias de la época? Mm. Y la acupuntura se cruza con la astrología, y los gualichos se conocen con las macumbas, etcétera, etcétera. Y además, los mitos y los demonios de cada cultura se mezclan entre sí. Exactamente. Entonces, de repente tenemos un Wendigo en la Patagonia y Mm, tenemos a la luz mala, en Inglaterra. totalmente. Porque aparte te vas dando cuenta lo parecidas que son un montón de mitologías entre sí. No soy Cromwell, pero me gusta mucho la mitología comparada. Es decir, ¿qué onda? Las religiones comparadas, el esoterismo comparado. Es decir, este mito, ok, conocemos los vampiros, pero ¿dónde viene realmente? Ah, entonces estaba más presente de lo que creíamos en la cultura. Y yo básicamente me muevo en lo que sería el universo mitológico de la teuconamia. La teuconamia es eh, el compendio, la cosmovisión en la que me gusta rolear. Bien, sos profesor de lengua y literatura, o como se Mm, le llama a esa materia ahora. mm. ¿Seguís ejerciendo Sí, 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 en como varios docente? niveles. Sí, sí, yo la docencia puede estar más o menos presente, pero siempre es un aspecto de mi vida. Puedo dejar de ser docente en tal escuela, en tal curso, pero no dejar de ser docente. Y al mismo tiempo sos actor. Eso ya, Que, no por título. O sea, eh, por título soy profesor de literatura, pero ya actor soy por naturaleza. ¿Cómo se cruzan esas dos líneas con el rol? Bueno, para empezar me sorprendió mucho que no esté tan aprovechado el rol, al menos en la escuela secundaria. Que hay docentes que recurren a eso, está buenísimo, alto recurso, pero hay muchísimo lugar que se le puede dar al rol dentro de el aula tradicional. Primero principal porque es algo que es participativo. Entonces yo veo que la muchachada de la clase, digamos, en el fondo le encanta participar. Y se ponen re mal si te salteas a uno jugando. Yo lo empecé a aplicar en 2019, cuando descubrí que estaba harto del sistema educativo. No lo aguantaba más. Entonces dije, o hago lo que se me cante el culo o muero. Y le pregunté al director si podía hacer algo. El tipo me miró con cara y decía, haz lo que quieras con tal de que no se maten los pibes y dejen el celular, lo que quieras. Entonces agarro y digo, bueno, no le expliqué nada. Me dijo, sí, pero haz lo que quiera, como mientras sea legal. Entonces dejé de lado toda la bibliografía que estábamos usando, que los pibes no la estaban leyendo, no le daban bola a nada. Está bien, pues están aburridos, no querían. Entonces, y empecé a crear personajes con ellos. Con un sistema cada vez más simplificado, que es el que había utilizado ya en Jugando Rol, en el podcast que teníamos con Juli, Nati y Jorge Pinarello. Entonces, llevé al aula esta propuesta para los pibes y a los pibes les encantó. Porque todos quieren hacer un badass character. Claro. A los pibes les encanta. Yo les decía, hay 4 atributos, ¿no? En el sistema este que se llama vida. Que le decimos vida porque es más fácil de acordarse. Que tiene vigor, tiene intelecto, tiene destreza y tiene astucia. ¿Cuál quieres darle más bola? ¿A qué atributo? Y los pibes siempre, viste, quieren algún personaje vigoroso o uno repillo. Mm. Casi nadie elige intelectual, pero bueno. Pero por sobre todo quieren eso, quieren un mercenario. Y yo decía, bueno, según cómo lo combinen, les puede dar que sea, ¿no? Un explorador, un erudito, o puede salir un mercenario, ponele. O un cazarrecompensa. Y a los pibes les encanta, pues, automáticamente les encanta crear su personaje. Algunos lo dibujan. Y con eso terminamos el último trimestre de ese año y yo dije, bueno, después lo aplicaré. Siguiente año, imposible aplicarlo porque estábamos en plena cuarentena. Pero en otro colegio, cuando salimos, digamos, de la cuarentena más estricta, propuse directamente dar la materia optativa Juego de Rol Experimental. Que no es nada de otro mundo, pero es un espacio donde lo artesanal, la comunicación, lo narrativo, o sea, la literatura en un estado puro, se puede desarrollar. Y eso también
fue muy atractivo, no tanto porque ya ahí venía el que elegía, que por lo general ya tenía más conocimiento de rol, por lo tanto había otra exigencia, pero no dejé de aplicarlo, no dejé de aplicarlo en el aula común. Igual, o sea, es raro, ¿no? Porque a los chicos les encanta contar historias Mm. y sin embargo, el sistema educativo entiende que va a haber rechazo con respecto a la lectura. ¿Por qué se da eso? Porque a todo el mundo le gustan las historias que lo incluyen. Mm, No hay ninguna vuelta. La buena historia, lo que para mí es una buena historia, que para vos puede ser pésima. O sea, una historia es buena o mala según cuánto te incluya. ok. Me parece a mí. Entonces, este libro a mí me pareció un encanto porque me recontra sumergí. Mm, He penetrado en la ficción. Entonces, si yo no entro en esa, si yo no me siento parte de la historia, no me interesa. Si no me repercute, si no me abolla, si no me interpela. Y el rol te incluye directamente. Entonces, los pibes no quieren leer casi ningún libro porque sienten que casi ningún libro que se da en la escuela los representa. Y eso es verdad en la mayoría de los casos. bueno, teniendo en cuenta de que te hacen leer muchos libros de hace 50, 60, 80 o Mm. 200 años, Lo donde ponen los que quieran. no hay relación con la realidad que están viviendo tampoco, Ujú. ¿no? Ujú. Porque de repente que sean importantes las cartas y de que no haya un sistema más eficiente de comunicación como un celular, debe Mm. resultarle súper tonto. Es que la literatura no es algo masivo. Tal o cual libro puede ser masivo, pero la literatura, como cualquier otra actividad humana, no puede comprometer a todo el mundo. Entonces vos decís, el deporte es más masivo, sí, pero tampoco es totalitario. No a todo el mundo le importa el deporte. Y con la Mm, literatura es igual. La literatura siempre le importa a un porcentaje de la población. Quizá cada vez más reducido, no lo sé eso. mm. Yo creo que la cantidad de gente que le importa la literatura es más o menos la misma. Como siempre es el mismo porcentaje. Nada más que antes era útil para otras cosas. Vos necesitabas la literatura para ascender socialmente, para demostrar capacitación para alguna cosa, y hoy ya no es necesario. Entonces, ha perdido un rol recontra necesario que tenía para ciertos tipos de sociedades, algunos muy negativos, porque hay sociedades muy negativas que han utilizado la literatura para justificar horrores. Mm. Entonces, no es un bien bueno en sí mismo. Pero por sobre todas las cosas, ha quedado al descubierto que al que le gusta la literatura hoy es porque le gusta la literatura y no porque en realidad quiere pasar por arriba de una etnia enemiga. ¿Se Sí, entiende? ni por aparentar, ni por verse más de lo que realmente es. Totalmente, sí, sí, ya ha pasado en ese sentido a un segundo plano. Todavía garpa haberse leído tal o cual cosa, pero hoy puede hacerlo con películas a lo mejor. Con haber visto tal o cual película ya te sentís lo suficientemente capacitado para entrar en tal conversación. Acá preguntan, Necronic, si me permitís, un concepto de alienígena llamado Birrim. Lamentablemente no lo he escuchado, pero por cualquiera de mis redes me lo puedes recomendar. ¿Qué diferencia notas respecto a jugar rol con adultos y con niñas? Los nenes son muy intensos, hacen muchas preguntas, cuestionan muchísimo. Pero tienen, los adultos tenemos más, me parece a mí, me parece tenemos, es lo mismo que pasa en el teatro, cuando vas a ver una obra de teatro. Los adultos, aún los jóvenes adultos, tenemos ya desarrollado la convención. Aceptamos que este mundo es así, este mundo de ficción o el mundo real. ¿Se entiende? Entonces no lo cuestionamos porque damos por sentado que es una convención. Este personaje hace esto porque conviene para la historia o porque es lo que se le ocurrió al tipo, o no vamos a perder tiempo en esto. Punto. Es un poco más resolutivo. En cambio, noto que cuanto más jóvenes son, incluso nenes, al jugar rol, se cuestionan muchísimo esto. ¿Por qué estamos tomando esta decisión y no tal otra? ¿Por qué estás diciendo que pasó tal cosa y no que pasó otra? Y uno dice, dame un poquito de espacio, déjame resolver esta escena y pasar a la siguiente. En cambio, no, es como muy ¿por qué está el poder? Y le buscan mucho, mucho, mucho la eso. Hay, por supuesto, hay adultos que lo hacen, pero es muy del nene para mí buscarle también una esquematización a las cosas. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Sí, Este, además, creo eso de
querer ver, primero, todas las posibilidades, ¿sí? Y querer aprender un poco más de su entorno. O sea, si es un entorno desconocido, entonces quiero saber todo. En cambio, el Sí, adulto ya sí, quizás da por sentado algunas cosas. totalmente, totalmente. Eso de dar por sentado es como, bueno, se entendió que se tomó esta decisión porque es resolutiva, porque es para avanzar. Mm, O porque se entendió que esto pasa porque ya lo vi en otro lado. mm, ¿Se entiende? ¿Por qué se liberó de esta cárcel así? Y pues más o menos ya entendemos todos que esto suele pasar en las historias. En cambio, cuando sos nene y todavía no consumiste tantas historias o tan mm, diferentes, hay cosas que decís, pero ¿por qué? No conciben todos los pibes el tópico, el tropo, ¿se entiende? claro. El recurso ya utilizado. ¿Se entiende? Claro, uno también con el tiempo se va acostumbrando a que si la historia tiene que ver con, no sé, por ejemplo, el ascenso del héroe, sabes que Claro, vas a encontrarte con ciertas cosas. Si tenés que ir a rescatar la princesa, te vas a encontrar con ciertas otras. Si es un camino de redención, claro. van a suceder ciertas cosas. Y naturalmente se van a dar. Y Ujú. casi son, diría, hasta incuestionables hasta cierto punto, ¿no? En algún momento va a aparecer en mi camino una encrucijada que me haga luchar por el honor o luchar por mí mismo. Y yo voy a Tal tener que cual, elegir entre esas dos cosas. tal cual. Tal cual. Y también, no siempre, pero en los más grandes, suelo encontrar ciertas concesiones. Mm. Como decir, ok, sé que a mi personaje le convendría más esto, pero hago la concesión de dejarlo pasar porque es más interesante para la situación en general, para la aventura macro. En cambio, cuando dos pibes, a lo mejor querés algo más inmediato. Como diciendo, yo quiero quilombo. Pero no te conviene, no importa. Me conviene que pase algo. ¿Se entiende? Y Claro, eso es re claro. divertido. También un poco de, vamos a avanzar, ¿no? Sí, sí. Em, bueno, ¿y lo encontraste como una herramienta útil, los juegos de rol para las clases? Pero totalmente. Primero principal porque literalmente me han contratado para dar una materia de eso. Así que útil para mi bolsillo ha sido. No es lo principal, pero sería hipócrita que lo niegue. Así que sí, útil ni hablar. Pero aparte es útil porque hay una cosa que es muy difícil de, de generar en la escuela y es lo único que justifica la escuela. O sea, es difícil de generar y es lo único que realmente en el siglo XXI justifica que existe la escuela, que es el sentimiento de pertenencia. El concebir que sos una comunidad, formar una comunidad. Entonces, cualquier actividad que propenda al sentimiento de pertenencia, a establecer lazos, es, me parece, muy valioso. Y vos le estás dando tema. O sea, termina ese año y los pibes ya han atravesado una aventura todos juntos. Es muy importante eso. Entonces, ahora que lo pienso, voy a tirarte un poquito de la cuerda. Mm. Este. Y hablemos un poco de tu percepción sobre este tema tan polémico que es la inclusión forzada. Eh, Porque, o sea, vos hablas mucho, o sea, estuvimos hablando bastante, e insiste mucho en hincapié en que las personas necesitaban sentirse incluidas para poder disfrutar de las historias. Y sin eh, embargo, en redes parece que hay todo un movimiento que está totalmente en contra de que se hable de historias desde diferentes perspectivas. eh. Es Es que tan importante es la inclusión de diversidad, ya sea étnica, racial, eh, del tipo que eh, sea. no me parece tan importante la inclusión. Me parece importante la visibilización. Ok. Porque decir inclusión forzada es una contradicción. Es como decir felicidad obligatoria. Mm, No, si es inclusión, no puede ser forzada. No me quiero poner retórico en esto, pero está para bien. hacer una introducción. O sea, si es inclusión, si realmente es inclusión, no es forzada. Pues si yo te estoy arrastrando acá, entonces no te estoy incluyendo. ¿Se entiende lo que quiero decir? Si es como decir una invitación forzada. Y bueno, se entiende medio raro. Si es inclusión, es fluida. Mm, Estoy incluyendo. ¿Se entiende? Yo puedo tragar una comida a la fuerza, sí, por supuesto, pero no puedo asimilar a la fuerza.
Yo no puedo digerir a la fuerza una comida. ¿Se entiende lo que quiero decir? Mi metáfora suele ser de comida independientemente de que ahora esté masticando algo. Está Entonces, bien. ¿se entiende? Entonces, ¿la inclusión es fluida o no es inclusión? Para empezar, o sea que hay una contrariedad. Cuando la gente dice, esto es inclusión forzada, entonces no es inclusión forzada. Es hipocresía, lisa y llanamente. Claro. ¿Se entiende? Sí, sí, sí. Esa persona está atacando gratuitamente la inclusión. ¿Se entiende? Pero más allá de la inclusión, que sí es necesario, quizá es incluso de lo principal, la visibilización es lo que más me preocupa a mí. Que no se visibilice, que no se haga visible algunas cosas. Porque si vos lo vas a hacer visible a la fuerza, entonces, o sea, primero me parece visibilizar. Creo que todavía estamos en esa etapa. Mm. ¿Sí? O sea, si yo voy a incluir algo en la historia que todavía no sé cómo mostrarlo, qué significa, cómo lo va a entender el lector o el espectador, entonces puede ser contradictorio lo que yo hago. ¿Se entiende lo que digo? O Sí, sí, sea, sí. si yo esto, que te lo voy, si yo te voy a incluir, aún en el mejor de los sentidos, te voy a incluir este elemento. Por ejemplo, como recién estuve viendo Hunters 2, Mm. la segunda temporada de una serie. Pasa en Argentina. Está buenísimo que incluyan, si lo querés decir así, a Argentina, aún a través de los nazis. Pero está bueno que vamos a incluir a Argentina en esta historia. Dale, dale, incluyamos a Argentina. Pero si yo te voy a mostrar una Argentina que no es Argentina, porque es la provincia de Buenos Aires y se ve como si fuese Monterrey, la ciudad del zorro, entonces hay una cuestión principalmente es que no tenés ni idea de lo que es lo Argentina. Entonces no podés incluir a la Argentina si todavía no sabés qué representa. La, Perdón, pero la, me acabo de terminar de verlo. la Villa Si vos vas a Gesell hablar, de los X-Men. bueno, eso no me pareció tan malo, porque eso es un error de denominación. Dijeron Villa Gesell, pero en realidad quisieron decir Villa Langostura. Bueno, te confundiste una villa con otra. Ok, no es que metiste de pronto un volcán en la provincia de Buenos Aires. Está bien. Te confundiste una región con otra por el nombre. Pero si me decías que era Villa Langostura, te creía. Ahora, yo estoy viendo una ciudad prácticamente de California, en Argentina, que encima no cierra por ningún lado. Ni la cultura, ni el paisaje, no cierra por ningún lado. Está mal directamente. ¿Qué quiero decir entonces? Estaría buenísimo que si vamos a incluir, por ejemplo, la región de Argentina, que sea mostrándola correctamente. Mm. Porque meter a la fuerza a Argentina, es decir, los nazis no venían acá solamente porque había cuestiones históricos, sociopolíticas, económicas que favorecían eso. Había una cuestión muy básica. El paisaje se parecía mucho a su añorada Alpes, Austria y Alemania. Entonces se venían a la Patagonia porque un poco se sentían como en casa. Si vos me vas a mostrar que se venía acá y era México, entonces hay algo que está mal hecho porque no Claro. se entiende la motivación del personaje, si querés. Eso por lo menos. Eso para empezar. Sí, Entonces, ¿qué quiero decir? La inclusión está buenísima, pero la inclusión me parece a mí, me parece que es un resultante de un paso anterior, que es la visibilización. ¿Estamos? sí, sí, sí. Eso es lo que yo pienso, me puedo equivocar. Que, bueno, nosotros hablamos mucho en el canal respecto a cómo están mal representadas las culturas latinoamericanas dentro de los juegos de rol. eh, Totalmente olvidadas. Así que, bueno, me parecía importante hacer un énfasis en esto, ¿no? O sea, primero hay que visibilizar y gracias a esa visibilización se van a poder incluir todas esas culturas y todas esas formas de ver el mundo. Por ejemplo, la inclusión suele estar muy en tema cuando es un protagonista o un personaje recontra conocido, el que se cambia de cultura, de etnia, etcétera, ¿no? Nadie se queja cuando es un personaje menor. El Claro, tema es que la mayor parte de los personajes menores de cierto tipo de personas todavía no están bien representados. Entonces, primero, mostrame bien ese tipo de personaje. No lo pongas en el foco, en primer plano, si todavía no lo has desarrollado bien. ¿Se entiende lo que quiero sí, sí, decir? se entiende perfectamente. Porque, Bueno, porque si no se están repitiendo estereotipos y prejuicios. claro, No estás poniendo en foco el personaje, ni la etnia, ni la cultura. Estás poniendo en foco eso junto con todos los prejuicios que todavía no nos sacamos. claro. Entonces es importante visibilización. Sí, visibilizar. Sí. Este, y al mismo tiempo,
una representación real, no realista, Tal cual, de sí, ese sí. tipo de personas. Es que lo que se logra visibilizando es quitar estereotipos. Claro, Visibilizar es, para mí, lo más importante, borrar estereotipos. claro. Entonces, si vos vas a decir, voy a ser una guerrera mujer, pero va a ser una grandota, y va a ser torta, y va a ser torpe, entonces si, che, no me sirve de mucho, porque me estás, o sea, sí, te entiendo, le estás dando lugar a un personaje femenino, gracias, pero estás recreando un estereotipo, ¿se entiende? Claro, sí. Un, algo que me pasa siempre a mí, por ejemplo, con las historias de ficción, es que a los gordos siempre los ponen como tontos, como graciosos. Y es como, yo soy gordo, pero, o sea, no soy las dos. Quizás un poquito de ambas, pero tampoco tanto. No, no es lo que más me caracteriza, quizás. Es que cada cual tiene su cuestión. A mí me importa más con lo que es identidad sexual. Mm, O sea, a mí, por ejemplo, me sirvió muchísimo en la cultura popular en general que exista un personaje como Oberyn Martell, claro. que no es estrictamente gay y que no es amanerado, es un personaje pansexual que no por eso ha perdido su masculinidad y que no por eso tampoco es inhábil con las armas, ¿se Claro, entiende? o el capitán Jack Harness de Doctor Who, que también tiene una característica parecida, ¿no? Totalmente, buen ejemplo. Bien, Este, totalmente. Hay cuestiones que decís, ok, me sirve que pongas más personajes gays, si querés decirlo así. Pero si van a ser el amigo amanerado, o si va a ser el asesino oscuro y retorcido, porque es gay, no me sirve, volvemos a los años 70. claro, ¿Se claro. entiende lo que es? Entonces, no, si no vamos a salir de los estereotipos, no sirve. Ah, No estás visibilizando. o la pareja gay que muere de HIV trágicamente. Y, Totalmente. y es como, bueno, ya está con esa historia. O hay mucho que decir todavía, pero no de la misma manera. Bueno, hay muchos ejemplos de visibilización. Mm, No quiero hablar de lo que no me compete porque no soy ni gordo ni negro, entonces me parece que ahí puedo tocar de oído. Hay un mm, montón de otras cosas que son más parte de mi cotidiano. totalmente. Como decíamos recién lo de Argentina. Bueno, argentino soy, así que puedo hablar. Si está bien o no mal representado. Hay cosas que se caen de maduro. Pero después hay otras cosas. Eh, a mí me parece bueno esto de. El Michi, ¿cómo se llama? Este es Purrick. Mira. Pero bueno, no sé si la gente del chat estaba diciendo algo. Sí, estaban preguntando, ¿cuál cultura crees que no se ve muchos, ¿cómo se dice? Muchos libros o mucha representación en películas y que podría ser buena como para representar? Por ejemplo, no sé, la cultura celta, los egipcios. O sea, yo creo que por ahí nosotros estamos un poco alejados de esas realidades, entonces no Mm. nos llega tanto material, pero si nos vamos un poquito de Ajá. nuestros países, Sí, seguramente no, bueno, encontremos obviamente. más. Mira, ya te digo que a lo mejor la cultura guaranítica no está tan bien representada como podría. Ah, bueno. Ya te digo que cualquiera de las que están acá, o sea, celtas, egipcios y etcétera, ya está. Sí, sí, sí. Ya está. No tienen nada que demostrar. Ya todos sabemos que tienen Claro, las eh, pirámides, los eh, gatos. sí, sí, los druidas, en el caso de los celtas. Me puedo equivocar, viste, en tal o cual cosa, por supuesto, pero en general hay algunas. Todas las culturas que han tenido su momento épico cinematográfico Mm, ya tienen su quintita bien ganada. claro. ¿Sí? Entonces, si cuando vamos para atrás, hablando de culturas antiguas o milenarias, eh, claro, ya entendimos, ya vimos la momia. Buenas tardes, Dimitri Gándara, ¿cómo te va, Fiti? Tal Exactamente. cual. Sí. En cambio, no sé, Pero, pero después tenés un montón. A mí me interesa muchísimo. ¿Qué pasó con los gitanos? ¿De claro. dónde salen? ¿Por qué los hijos de Egipto, que eso es lo que dice gitanos, Mm, los gypsy, los egipcianos, qué pasó entre el camino que salieron de Egipto hasta que se convirtieron en, comillas, secuaces de Drácula? Hay claro. un montón de... O sea, no sabemos nada realmente. Tenemos un estereotipo clavado. A mí me interesaría saber qué pasa con los gitanos. ¿Dónde está su gesta épica? ¿Por qué deben haber atravesado de todo esos muchachos?
Sí, Tiene más lejos. Las culturas balcánicas en general me parecen recontra interesantes. bueno, también Eh, para los otakus como yo, mm, un poco de la cultura asiática, de toda la parte que no tenga que ver con samuráis y el ah, periodo Edo, que estaría mm, buenísimo poder conocer, pero que no mencionan en ningún libro, por lo menos de los de historia que llegan acá, ¿no? O novelas que lleguen acá, no hay mucho. El arte de la guerra, ujú, y ahí y el de Musashi. Y después para de claro. contar. Mm, es, es interesante que algunas incluso han sido renombradas. Mm. O sea, no sabíamos nada de la cultura esquimal, para empezar, porque no se dice cultura esquimal. Claro, los No, no. Inuit, ¿no es? Los Inuits, o como se pronuncia, no lo sé. O sea, hay algunas cosas que creíamos saber y hay que olvidarlas, porque estaban erróneas. O sea, Claro, claro. hay un pueblo al sur de Argentina, la típica cultura Ona, que no se llaman Zonan, que son los Selknam. Una recontra, tiene una falopa la mitología esa, hermosa, Mm. hermosa. Y bueno, no lo conocemos porque lo hemos aprendido de una forma mecánica en la primaria. Bueno, Pero bueno, también, a ver, la historia llega a nuestros tiempos a través de los ojos de los europeos. y sí, ni hablar, estamos recondicionados por eso, lo cual me parece que ha construido una linda base literaria, pero hay que avanzar, no podemos quedarnos toda la vida en eso. Por eso me interesa a mí rolear en un universo que sea ahí, en el momento en que todavía tenías en Italia gente medieval, que se negaba a dejar la costumbre de sus padres. Y a la vez tenías en España ya gente a los tiros con sus rudimentarias cosas de pólvora. Y a la vez en China ya recontra tenían la pólvora Mm. con su propia versión de las armas de fuego. Y a la vez que el territorio de Sudamérica estaban pasando un montón de procesos de luchas internas, por ejemplo, entre los Sí, incas. pero O además sea, hay el tema, lo desarrollada que estaba, por ejemplo, la astronomía, la matemática, el cultivo, no sé, había un montón de cosas que estaban súper desarrolladas que, bueno, que Europa, con sus garras, fue rompiendo como para imponernos su visión del mundo y es como, señores, Es que estaría bueno verlo. A ver, por ejemplo, acá FC3 dice, igual con esas cosas, cuidado, que no sean occidentales hablando de otros. Esos casi siempre llevan prejuicios y sesgos. Claro, totalmente. mm, O sea, el concepto de dioses, por ejemplo, de los europeos, y sí, no puedes ir abierta así, no puedes ir gratuitamente, y estos son todos paganos. claro, Es decir, claro, no es que sea estrictamente falso decir que todas estas culturas latinoamericanas son paganos, pero es otra cosa. Y a mí me encanta cómo chocan esas como visiones. Porque dan mucho material para renovar lo que ya hemos sabido. Como decía un meme famoso de internet, pensar que hay un momento en la historia donde europeos, por ejemplo portugueses, estaban a la vez luchando contra piratas, ayudados por samuráis, porque estaban en plena conquista de la zona de las Filipinas, ponele. Entonces decía, bueno, no es impensable en los suburbios de la humanidad, si nos corremos del eurocentrismo, ¿sí? En la periferia de Europa, pasaban un montón de cosas re interesantes para contar. claro, Yo no sé nada de Rusia. claro, ¿Qué chota estaba haciendo Rusia en el medioevo? sí, totalmente. O, por ejemplo, muchos no lo saben, pero mientras acá se estaba gestando la Revolución de Mayo, en Japón recién se estaba prohibiendo el uso de katanas por la calle. Ah, qué lindo. Y es como, tranquilamente podrían haberse cruzado un gaucho y un samurái si hubiéramos tenido barcos lo suficientemente buenos como para poder cruzar para ese lado. Mm. O el interés quizás de llegar hasta allá. Sea, ni hablar de los, ¿cómo decir?, los protodescubrimientos de América, entre comillas. Mm, Los vikingos llegando a América del Norte, los de Oceanía llegando a América del Sur. mm. O sea, todo eso, Japón, creo que fue China, pero no China, China confundirme, me parece. llegando al Caribe por el Pacífico. Es re interesante también saber eso. Los primeros choques de culturas, mucho antes de Colón. Quizás nuestra forma de ver el mundo, o sea, más allá de estar bajo el cristal de los europeos, también está el tema de, desde el lado de
los hombres y desde el lado de conquista únicamente, ¿no? Es como que no hay un... No se ve, no se ve la historia del mundo desde un lado más... No sé si... Como, no sé si estoy dando muchas vueltas. Pero quizás no se estudia tanto la historia quizás desde un lado más cultural, eh, sino más bien desde el lado de los conflictos, desde el lado quizás más Sí, capitalista de la historia. sí, pero está bien lo que decís. La historia se suele asociarse a lo bélico. Me Mm, parece, a veces parecía que la historia es un acúmulo de batallas. Yo mm. creo que lo comercial es mucho más definitorio. Que las cuestiones comerciales son las que explican. No quiero ponerme marxista porque no lo soy muy ignorante al respecto, pero me parece que estaría bueno para pensar el tema de los cruces entre culturas. Hay que pensarlo más desde el comercio. ¿Por qué Pero crees que bueno, compré el Age of Empire? Por diversión, yo no vi reír a nadie. Muy buena esa ref, doble ref encima. A Age of Empire y a los Simpsons. Que para los que no sepan, Casper, al mismo tiempo de las miniseries que hizo, también tiene un podcast. No sé si lo siguen haciendo. sí, sí, con Jorge Pinarello, todos los jueves a las 8 de la noche por YouTube hacemos el podcast El Simpson, analizando capítulos de Los Simpsons. Y por Twitch, los domingos a las 11 de la noche, ahora en este horario de verano, vemos capítulos. Así que sí, sí, firme junto al Simpson. Que además, o sea, si les interesan los Simpsons, a un nivel ya de mirarse las 5 horas de los Simpsons de Telefe, podrían escuchar el podcast, que la verdad es muy interesante porque analizan los Simpsons desde las diferentes traducciones, desde el idioma original. Hacen ahí, van marcando los diferentes cambios respecto a la trama de los personajes, que en las primeras temporadas más que nada como que había pequeñas cosas que iban cambiando capítulo a capítulo hasta asentarse los personajes como los conocemos ahora. Y todos esos detallitos los marcan mucho en el Cinso. Sí, es muy divertido. Bueno, a ver, vamos a leer un poquito. Dice, tantos finales alternativos y estamos en esto. No sé a qué iba ese comentario, pero en teoría el ser humano solo evoluciona en conflicto y decae. No sé si decae cuando está la sociedad en paz. Creo que al contrario. O sea, en las épocas de paz es donde se termina avanzando más, lo cual lleva a que después nos terminemos agarrando a palazos con otros países porque es como, esto está demasiado tranquilo, ¿qué hacemos? No, acá, está bien, lo que dice Necronix se aplica más quizás a el avance tecnológico, Claro. pero pensar términos de progreso y evolución en términos tecnológicos me parece un poco como de otra época. Mm, En tiempo de paz se desarrollan otro tipo de saberes. Lo que pasa es que a ver, nunca no hay conflicto. claro. Siempre hay conflicto. Lo que pasa es que cuando no hay conflicto bélico hay otro tipo de conflicto que hace que avancen otro tipo de- de atributos. Claro, la O sea, cultura, por ejemplo, el por arte. ejemplo, por ejemplo, o sea, si nosotros tenemos una paz que nos permite pensar la ciencia ficción, o sea, no hace falta una guerra para inventar el submarino. Quizás hace falta una guerra para poner en práctica el submarino. Pero está esa cuestión de decir, el ocio creativo, o sea, el ocio, si entendemos la paz como el ocio, que es lo que entiendo que dice Necronics, sí, hay un achatamiento de culo humano. Pero si nosotros no podemos pensar que el ser humano no es por naturaleza ocioso, hay seres humanos que sí, y hay otros que, haya paz o haya guerra, van a estar craneando cosas. Entonces, bueno, ahí hay que ver más que priorizamos un avance mecánico, un progreso tecnológico, como decíamos hace un rato, técnico, o un progreso cultural, filosófico, laboral incluso.
¿verdad? Porque siempre, o sea, estemos en pago, estemos en guerra, el capitalismo siempre quiere generar más y más barato. Entonces, Sí, bueno, cuanto más se, barato, mejor. se ve en pandemia, por ejemplo, este, como todos empiezan a perder dinero, excepto las grandes empresas, que de alguna forma capitalizaron el mal general y se volvieron exponencialmente más millonarias de lo que eran. Progresé muchísimo en varios sentidos, pero sobre todo a nivel espiritual Mm, durante el 2020. O sea, no hubo un día en el que no sintiera que estaba justificada la jornada, claro. donde edite algo, donde lea algo, donde escriba algo, donde streamee algo. Me parece que no fueron unas vacaciones, fue un año de mucho trabajo para mí. Y sin ese tiempo, sin esa pausa, no hubiese podido ponerme al día con un montón de cosas que necesitaba. Por ejemplo, me decías fuera de stream que en pandemia te pusiste al día con varias cosas que tenías Ujú. pendientes, como por ejemplo el anime. Yo nunca había visto Dragon Ball. ¿Nunca habías visto Dragon Ball? Ni un capítulo completo en la vida. ¿Un hombre blanco que nunca vio Dragon Ball? A Eh, mí no me gustan mucho las. Hay una diferencia, por ejemplo, pero sí, por ejemplo, había visto algunos capítulos de, de Los Caballeros del mm, Zodíaco. ¿Sabes cuál es la diferencia? a ¿Por ver. qué sí puedo ver uno y por qué no había visto jamás otro, de otro? El metal. Está bien. Es la diferencia por las cuales algunas culturas me resultan más interesantes que otras. Es muy definitorio esto, no solamente para mí, para varias personas. Lo épico está muy asociado al metal. Mm, No el metal por sí solo, no la sustancia, no el elemento, sino las cosas que se hacen con el metal. Entonces hay personas que a lo mejor con una armadura de cuero, como Conan el Bárbaro, les alcanza. Y hay otras que si decís, no, pero mira, este tipo tiene metal encima, tiene metal en la mano, claro. ya empieza a sonarte el peligro, empieza a sonarte cómo será entonces lo que tiene que vencer. Porque con un palo, por ejemplo, Goku tiene su báculo mágico, el Mm, báculo sagrado, ¿verdad? sí, Nunca me pareció tan épico como He-Man que tiene una espada, ¿entendés? claro. Entonces yo, a la hora de elegir, nunca elegí a Dragon Ball, porque no me interesaba que estén dando puñazos. O sea, estoy hablando desde el desconocimiento. Claro, Habiéndolo claro. visto ahora, que amo Dragon Ball, es otra cosa. Pero en su momento decía, acá, estos se van a agarrar a trompadas. Y en mi barrio también se agarran a trompadas. Pero en mi barrio nadie se persigue con una espada. ¿Se entiende lo que quiero decir? Sí. Entonces, yo decía, a ver, ¿con qué está vestido Dragon Ball? Y Dragon Ball está vestido con una tela con un símbolo que no entendés. No me interesa. O, vamos a ver, vamos a ver. Y estos, los caballeros del Zodíaco, y tienen armadura de diferentes metales. Y dame los caballeros del Zodíaco. Claro, totalmente. Bueno, yo Entonces, también tengo que confesar que empecé a leer Dragon Ball porque nunca vi el mm, anime, leí el manga, ajá, y no por snob, sino porque trabajaba en una tienda de cómics, entonces mm, tenía que leer sí o sí el manga de Dragon Ball sí, para poder facturar, ¿no? claro, claro. Principalmente. Y me ¿Cómo lo encontré con una vendías? obra Sí. mucho más interesante de lo que esperaba. Ya. Porque yo Bueno, también soy de Caballeros del Zodíaco y de Sailor Moon. Sailor Moon sí lo vi. Esa es mi ESI. Caballeros del Mm, Zodíaco y Sailor Moon son mi claro. ESI. Y mi Pero, cultura, mi consumo cultural más marcado de la infancia, ¿no? claro, yo ahora, por ejemplo, tengo planeado, quizás a partir de la semana que viene, te estoy dando una primicia, ver Caballero del Zodíaco, porque nunca lo vi al principio. Y de Mm. hecho había visto la saga esa en que se van muriendo todos, supongo que pasa varias veces, y me decepcionó mucho, porque yo dije, uy, qué bueno, justo agarré el momento que se están muriendo uno por uno, y después reviven. Y yo dije, no, tanta lágrima derramada, tanta tensión para que hagan pim pam pum, todo el mundo revivido. Y dije, ¿qué es esto? Entonces, ¿Qué anime viste que te gustó por demás de lo demás? Death Note. Death Death- Note me gustó muchísimo. ¿Qué es lo que Death Note tiene me Death gustó mucho. Note? Y para empezar, tiene un género muy archirrecontra conocido, que es el policial. Entonces, vos tenés dos opciones para que el policial funcione, que son básicamente las únicas dos opciones. Respetar los clásicos o buscar algo nuevo. Y las dos maneras funcionan, porque lo clásico todavía sirve y no aburre, y buscar algo nuevo dentro de lo clásico es, mira, le dieron una vuelta de tuerca, ¿se entiende? ¿Y por qué crees que el anime no permea tanto en la sociedad?
¿Cómo que no permea? No sé si me explico bien, porque hay como un rechazo medio... quizás ahora no, pues está un poco más aceptado, pero sí hay como un... Ah, vos mirás anime, vos sos uno de esos raritos. ¿Qué es lo que crees que ¿Qué es lo tenga el que anime que no se acepta? es una cosa muy fácil? Los boomers siguen dominando el mundo. Eso es lo que pasa. Si yo, mis estudiantes, la mitad, o sea, la mitad, o sea, hay, ponele, ok, un 10% que son otaku, ok, es cierto, un 50% de la clase que ve anime y un 100% que sabe anime, aunque sea Mm. lo básico. Yo empecé a ver también anime porque dije, tengo que empezar a saber qué están viendo mis estudiantes, si no, ¿cómo dialogo? No puedo confiar solamente en los Simpsons, que ya no todos los pibes ven los Simpsons. Sí, que además hace la saga, iba a decir, de los Simpsons. Los capítulos clásicos de los Simpsons, los que nos hicieron querer la serie, están muy atrás de un pibe de 8, 10, 12 años. O sea, esos capítulos se estrenaron 10 años antes de que ellos nacieran incluso. Sí, 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 hay que tener eso en cuenta. Pero de anime empecé a ver acá con la muchachada en Twitch, empecé a ver que estaba muy bueno hasta, no me acuerdo si la tercera o la cuarta temporada, hasta con Titan, Mm, que me decepcionó mucho, la verdad, pero que arrancó con todo, me encantaba. El comienzo, o sea, las dos primeras temporadas fácil estaban excelentes, excelsas. Este, pero bueno, para mí lo que pasa es que todavía no somos una cultura plenamente conectada con Asia. mm, O sea, seguimos dependiendo de qué tanto esto ha pasado o no ha pasado por Europa o Estados Unidos. mm. Y eso está bien en algunas cosas y eso está muy mal por otras. Porque estaría buenísimo que tengamos mucho más contacto con otras zonas del mundo. Pero para mí me sigue pasando eso, genera cierto rechazo lo que viene de una cultura tan diferente. Y también hay una cuestión muy importante, que es que siempre está de por medio la pereza mental. Si yo digo que tenés que manejar, aunque sea 5 palabras en japonés, para ser parte de esta cultura, y ya me está haciendo pensar mucho. Claro. Ah, Hay gente que tiene rechazo a pensar más de lo obvio. claro, más de lo que le requiere el día a día, Es más de ¿no? lo que requiere el día, exactamente. Exactamente. Entonces, ahí se terminan generando esas traducciones en donde, no sé, agarran las comidas japonesas y las traducen. Y dicen, no, voy a comer un arroz con curry y vos claramente ves que está comiendo fideos. Y bueno, yo estoy muy a favor de los doblajes, porque bueno, me he criado con los Simpsons y ahora viendo Dragon Ball también lo mismo, excelentes doblajes. Pero también pasa eso, no todos los animes están tan rápidamente doblados. Hmm. Y hay mucha gente que detesta el subtítulo porque no llega a leerlos. Sí, Se lo y detesta porque le demuestran que tiene menos ritmo de lectura. Entonces, tengo dos opciones: reconocer que leo lento o decir esas cosas que ven los pibes. Entonces, la gente termina diciendo, ante la duda, está mal lo otro y no yo, que es lo que hacemos casi siempre los humanos, ¿no? bueno, así, un anime que tiene un gran equipo de doblaje y bastante nuevo es Komi no puede comunicarse, creo que es. Sí, Komi no puede comunicarse, o Komi no sabe comunicarse, una cosa así. La traducción es nivel Los Simpson, la verdad. El doblaje es nivel Los Simpson. Otra cosa, Picoro está doblado por el maestro Skinner. Picoro de Macu. Picoro Daimaku, Picoro de Dragon Ball está doblado por el mismo de Skinner. Se nota, cuando lo escuchas atentamente, notas el matiz en la voz. Tercero, Segundo, Carlos segundo, ¿es no? ay, no me acuerdo. No, déjame chequear eso, porque Quizás, nosotros hicimos un contador de Skinner y Skinner se dobló la mitad de Dragon Ball, ¿eh? Sí, 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 a después ver. otra cosa. Perdón, pero vamos a chequearlo porque Sí, sí, sí. Se quizás googlea, estemos se hablando de googlea. dos pibes. Yo estoy Quizás, 80% seguro. bueno, bueno, Hasta te se diría googlea ahí, sí. 85. Porque me parece que Carlos segundo, doblador de Piccolo, apareció hace poco en Los Simpsons para hacer un personaje y le dijeron, a ver, hacé la voz de Piccolo, así como también apareció el de Vegeta. Ahora, Este, ahora me queda. Ahora. Pará, No, ahora empiezo a dudar. actor. Empiezo a dudar. Porque lo dije tan seguro Y que ahora empiezo a dudar. No, pero me parece que sí. Era Piccolo el que hacía la voz de Skinner. ¿O quién hacía la voz de Skinner que trabaja en Dragon Ball? Quizás tendríamos que hacer la igual, ingeniería inversa. guarda, que Skinner ha pasado por varios dobladores Mm.
todos han pasado por el doble. Puede ser que en alguna época, alguna temporada o incluso un solo capítulo, puede ser José Luis Castañeda es el doblador, al menos parece ser el principal de Skinner, pero ha hecho tantas cosas también. Y otra cosa, ¿viste Avatar? Perdón, Napa tiene la voz de Skinner. Nappa tiene la voz de Skinner. Nappa tiene la voz de Skinner, mirá. Que es el más conocido de los que dobló Skinner, porque después Pota que dobló todo. Siempre aparecía alguno. Y Dabura dicen acá, mirá, bueno, sí, no, ha estado por todos lados. Buah, pero no importa, que la gente lo googlee. ¿Qué Avatar, decías? la leyenda de Aang. ¿Lo llegaste a ver? Sí, amo Avatar y creo que soy de unas pocas personas que sostiene que es un anime. Entendiendo que no es japonés, pero para mí el género supera el país. Pero Mirá, bueno, eso tra- no lo quiero discutir mucho porque no soy otaku, pero para mí. trabajando en esta comiquería que mencionaba antes, me crucé con un grupo de japoneses de Ajá. la marina japonesa y ellos agarraban una historieta, un cómic norteamericano o Ah. agarraban un cómic argentino y decían American Manga, Ah. Argentinian Manga. No le Bueno, es que, decían, que manga esto que es es historieta. historieta. Los únicos cipayos somos nosotros que hicimos cómics Mm, a las historietas. O sea, claro, nosotros tenemos una palabra, es que nosotros. Una palabra para las historietas japonesas. Manga. Otra para las historietas yankees, cómics. Y otra para nuestras historietas. Y los TVO y para los españoles. En realidad novelas ay, gráficas no, para las para los culos europeas. rotos de Palermo, sí. Sí, sí, pero para mí, sí, es todo es manga, o todo es cómic, o todo es anime, porque estamos hablando de lo mismo. Por todo es anime, o todo es cómic, pues estamos hablando de lo mismo, estamos hablando de historietas. Después, como le dicen en cada país, no tiene la culpa. Es como la eterna diferencia entre payaso y clown. Y sí, es lo mismo. Ujú. Pero bueno, no vaya a decir eso a un clown, quizás haya alguien acá viendo esto que sea clown, porque dicen, no, clown es como la escuela más elaborada del asunto y payaso es algo que puede hacer cualquiera. Entonces está esa diferenciación que, bueno, sí. Depende, como dice Fiti Gándara, del nivel de pretencioso que sea. Bien, ¿alguna cuestión que quieras contarnos de tu canal? O Eh, de tus redes en general. sí, primero lo principal, bueno, ya dije lo de que la semana que viene quisiera arrancar febrero con la premisa de ver todo lo posible Caballero del Zodíaco, porque sale la película de Saint Seiya, y me gustaría llegar a la película, que andás a ver en qué me sale. No sé si tenés el dato, yo no sé. No, no sé. Sé que Creo. sale este año. Es live action, quiero decir, ¿no? Sí, sí, la Y me live action. gustaría hacer una buena base, así que invito a la gente a ver eso. Y lo otro que realmente me gustaría mucho es retomar rol. Me Mm. gustaría la semana que viene también, el mes que viene, ya dejando las vacaciones de lado, retomar juegos de rol, que hace varios meses que no lo hago en el canal. Bueno, mirá qué casualidad. ¿No? Nosotros cada tanto jugamos partidas de rol acá en el canal, así que me Mm. gustaría ya Más que bienvenido. hacerte la invitación para jugar con alguno de nuestros seguidores, quizás con otros creadores de contenido y hacer ahí una partidita en algún sistema ameno y divertido como para jugar alguno de estos días. Amen, ameno dorime. Dale. Sí, sí, dijiste ameno, no puedo decir ameno. Y rol, el videoclip, ¿lo tenés presente el Sí, sí, videoclip? sí. Es una de las cosas más épicas que vi en los 90. Solo superado por Abarajame en la bañera, que era más épico todavía. Bueno, de hecho, hay muchos temas musicales y muchos videos que tienen rol, pero puro, de la cepa. O sea, la Y leyenda sí, del Hada y del sí. Mago, por descontado, por Sí, ejemplo. no, tal cual, sí, sí, sí. Sí, Abarajame la sí. bañera también es una re historia de rol. Más parecido a lo que jugamos normalmente, ¿no? O sea, un montón de gente con historias caóticas entremezclándose, cosas que parecen que no tienen ningún sentido y sin embargo de alguna forma terminan todos trabajando por un objetivo común. Sí, es verdad, literalmente es eso, mirá. Abarajame es un anime. Es que bueno, eso intenta, ¿no? Yo no sé esa época que ya se había visto, pero mínimo eran las Tortugas Ninja. Tenían ahí esa orientalidad conurbánica. Pero yo no sé si ya había Dragon Ball. Supongo que sí, porque está Sí, que el 89 está Dragon Ball Z. sí, Recontra de pero nada. Sí, esa gente debe tener más anime encima.
Sí, Dragon Esos Ball, dos. igual creo que acá llegó como en el 95, si no me confundo, 94 o 95 habrá llegado. Y en el Sí. 97 llegó Dragon Ball Z. Quizás Eh, 96. me- yo no sé, porque ellos eran unos, como se dice, unos precursores. Ellos ya hablaban de rap cuando acá todavía rap era una cosa de Nueva York, si te enterabas. Ya siempre han sido unos adelantados, así que Sí, además, habría que ver ahí. tengo entendido que uno de los dos era bastante nerd. Pero así como Sí, muy nerd. sí, sí. Entonces no me sorprendería que conocieran Dragon Ball por algún VHS español, quizás, Sí, que en España se sí. transmitía desde mucho antes que acá en Argentina. La referencia directa era Kung Fu, la serie esta de Wen Shin-kan, ahí, ¿cómo era? Sí, sí, sí. El, act- el- Vayan a ver Kill el. Bill. Si no vieron a Barajame la Bañera, porque sé que tenemos seguidores en la fragua que no son de Argentina, Uh, busquen a Barajame la Bañera de Ilia Kuriaki and de Valderramas. qué belleza. Pónganle pausa y reproduzcan esta parte en Ujú. lo más lenta posible. A Barajame la Bañera de Ilia Kuriaki and de Valderramas. Y vean el video que no tiene desperdicio. Es los No, no. 90 resumidos en 2 minutos y medio. Es que sí, es como dicen acá, las películas de Kung Fu de los 70, toda la onda eh, Bruce Lee, sí, sí, estaba mezclado de toda esa cosa. Pero bueno, han hecho algo icónico, así que bienvenido. Eh, bueno, estuviste jugando Skyrim. Vi en tu Ah, canal que jugaste mucho Skyrim. sí, juego ¿Qué mucho tanto Skyrim. Skyrim jugaste? 500, más de 500 horas. ¿500 horas? ¿Todas en stream? No, todo en stream no. La mayor parte sí, pero no todo en stream porque realmente era el vicio de que donde podía, bueno, desconectamos un poco. Lo extraño bastante, ya te digo que estoy sufriendo la abstinencia. Pero me ha parecido un juego que tenía muchas de las cosas que me gustan, porque yo soy fan en realidad del Fallout. Mm. El Fallout es mi juego de cabecera. Y ahora me pasa esto de que el Skyrim tiene lo bueno de Bethesda y muy poco de lo malo de Bethesda. Creo que ha mejorado un montón de cosas. Me ha gustado mucho. Y ahora, como te contaba fuera de cámara, estuve subiendo a YouTube y sigo subiendo, de hecho creo que quedan un par de días todavía, subiendo videos de lectura, leyendo los libros de Skyrim, que creo que es una, una molestia que no, perdón, una tarea que no amerita mucho la molestia, pero siempre hay alguien que lo va a apreciar, entonces aunque sean 10 15 personas, seguramente a alguien le va a interesar. Eh, es más, yo vi hace poco, o sea, estuve viendo tu stream de leyendo los libros de Skyrim y los leías, algunos libros lo ibas leyendo con voces diferentes. Incluso llegaste a hacer la historia Dwemer hablada por Borges, Sí, narrada por Borges. sí, Es sí. como, Porque si no me aburro, no puedo leer todo igual porque me aburro. Pero aparte la gente le encanta porque puede tomar decisiones. Bueno, ahora esto léelo con acento cordobés, un falso acento cordobés. Y esto léelo como si fuese Perón, y dale Perón. Y esto queda re bueno, que es verdad, hablar de nórdicos, Borges a pleno. Entonces la gente muy, muy, muy generosa con los pedidos ahí. Y después, bueno, también está esta cuestión que son muchos libros. O sea, yo pensé que eran todos muy cortitos, como decir, y le han puesto. No digo que tengan gran valor literario, quizá por la traducción que no es muy buena. Pero la verdad es que pensé que iba a ser mucho más corto. Y hay algunos que son publicaciones que, mamma mía. sí, sí, Pero sí. hay algunos libros de 20 30 páginas, pero si los pones al lado de todos los libros de 20 30 páginas que hay, terminás. No sé cuántos videos, porque están todos en tu canal. ¿Cuántos videos hiciste Esta, de las lecturas de no me Skyrim? acuerdo si eran 11 son. 11 porque, bueno, junté varios, ¿no? Acá estoy viendo que hace 45 segundos se subió el otro que tenía programado. Ok. La parte 10 mañana terminamos. Bueno, La ¿querés parte pasar el 10 link? sí, sí, como no. Mira, acá tienen. Para ver la parte 10 lo pongo acá en el chático. Tuki, Dale. gracias, muchas gracias. Ahí salió la anteúltima parte que son, digamos, los libros que están en tomos o volúmenes. Y mañana sale la última que incluye, para los que siempre preguntan, La sensual doncella argoniana, parte uno y parte 2. Así Eh, que mañana cierra, mañana termino de ¿cuál- subir el contenido. ¿Hay algún libro que te haya gustado particularmente?
Sí, 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 hay uno que se llama Danza en el Fuego, que me pareció muy bonito, muy simpático. Porque tiene un buen personaje protagónico para empezar. A muchos les falta eso, como el tema está bueno, pero le falta un protagonista. Y hay algunos que son tediosos porque son enciclopedias, es decir, Claro. un tratado de astronomía o una enciclopedia de los reyes de tal lado. Y eso es plomo siempre, no hay Mm. mucha vuelta que darle. Pero hay un par que me han gustado mucho. Y hay uno que estaba en 4 partes, creo que es el último, que es príncipe, no, mendigo, ladrón, guerrero, rey, una cosa así. Ese estuvo bueno. Y hay alguno que otro que ya me olvidé. Las obras de teatro suelen ser muy malas. Yo no quiero ser prejuicioso ni especulativo, pero me parece que fueron escritas por gente que no sabe de teatro. Ah, ok. Porque está como decir, claro, esto no estás contando algo teatralmente. Claro. Simplemente es una narración de le dejaste los diálogos y le sacaste el otro. No todos, pero la mayoría son poco teatrales. Y hablando un poco de libros, Sí. para nuestro público que por ahí quiere leer, pero que no sabe por qué libro agarrar primero. Y que además ya tenés una idea de más o menos qué le puede interesar teniendo en cuenta de que están en un canal de rol. Bueno, sí, claro, claro. Eh, ¿qué, ¿Qué lecturas recomendás? ¿Algo cortito o quizás algo un poco más largo, pero... Sí, recomiendo muchísimo, muchísimo, aunque sean los primeros cuentos de Misteriosa Buenos Aires, de Manuel Mujica Lainez. Es un libro de cuentos, por lo tanto no hace falta leerlo todo, pero los primeros 3, 4 cuentos, más que nada el primero primerísimo que es El Hambre, es un cuento bárbaro, es muy rolero el cuento ese. Porque es un personaje con una motivación muy clara, en un entorno recontra clarísimo, que es la primera fundación de Buenos Aires, que están... para empezar, el protagonista es un ballestero. Hmm, O sea, es un soldado que tiene una ballesta, ¿no? claro, claro. Y están encerrados todos los españoles estos en el campamento, que eventualmente va a ser Buenos Aires, pero en ese momento está cercado por los indios, dicen ahí, ¿no? Y el tipo tiene que, ¿viste? Que hacer tiene una misión clarísima, que es cumplir una venganza personal en este entorno clarísimo, que es no te puedes escapar, porque están cercados por las tribus. Y está llenísimo, llenísimo de cuestiones heráldicas y de referencias a cuestiones históricas europeas. Entonces, el que le gusta el rol, para salirse de lo medieval, tiene ese momentito donde lo medieval empieza a terminar y empieza lo otro, que es principio del siglo XVI. Y después, recomiendo muchísimo un libro de Borges que se llama El libro de los seres imaginarios, o acaso también llamado Manual de Zoología Fantástica, que lo recomiendo mucho porque es, es un bestiario. Hmm, Entonces, desde la humilde chancha con cadenas de acá del conurbano bonaerense hmm. hasta una verdadera análisis de los brucolacos, upires o vampiros, como también se le dice, tenés un repaso de toda la zoología fantástica universal. Muchos de Asia también que no solemos ver. Así que recomiendo muchísimo el Manual de Zoología Fantástica, o también llamado eh, el libro de los seres imaginarios. Bueno, Pero me quedo bueno. con las recomendaciones. Después igual les voy a dejar escrito en el video el nombre completo del libro con su autor. ¿Algún mensaje final como para ir cerrando, Casper? Para un mismo consejo que me doy a mí mismo, Hmm, no nos enfrasquemos en nuestros pequeños grupos de rol. hmm, Abramos el juego, como estás haciendo vos, a que invitas gente, qué sé yo. Abramos el juego. Es muy lindo aprovechar, obviamente, el siglo XXI, me parece a mí, para hacer redes, ampliar comunidades, unir círculos. Está buenísimo tener, me parece a mí, tu grupo, hermandad, tu cofradía, pero también me parece bueno también me parece que está bueno, quiero decir, hacer conexión y refrescarse. bueno, entonces con esto te despedimos. Muchísimas gracias, Casper, por pasarte por la fragua del conejo. Chau, chau. Agradecido yo. Así que sin nada más que decir, mi nombre es Sanis, esta es la fragua del conejo, donde se forjan las historias. Chau, chau. Hasta el viernes. Sí, como si fuera como hacer atentados terroristas para conseguir la ropa de moda.